Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes, al oír esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella, y enviándolos a Belén, les dijo: id e informaos cuidadosamente del niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que vino a pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, recibieron gran contento, y entrando en la casa hallaron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abiertos sus tesoros le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Mas habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos, hoy solemnizamos la fiesta de la Epifanía del Señor. Epifanía en griego significa manifestación de Cristo a los pueblos no judíos, a los pueblos paganos, representados por Reyes Magos. Por esto celebramos esta fiesta. Era el 6, pero por desgracia, como ahora ya no es feriado, entonces se solemniza esta fiesta muy importante. Que sus hermanos, hacer retiros es bueno. Es como un curso intensivo de formación cristiana, de oración, de reflexión, y de tomar las cosas en serio, tomar las cosas con los ojos de Dios, ver las cosas con los ojos de Dios. Hoy la sociedad está paganizada y por lo tanto sufre, causa problemas y mil problemas, dificultades y peligros, porque los católicos ya no son católicos realmente, no practican, no viven según el Evangelio. Y por no vivir según el Evangelio, y bien por desgracia caen en los vicios y pecados, y por lo tanto en los problemas, miserias, dificultades y riesgo incluso para muchísimos de perdición eterna, del infierno eterno. El infierno existe, el cielo existe, y no depende de la opinión de cualquier tontito que diga: no creo, no sé qué. Diga lo que quieras. ¿Qué cambia? Las cosas son las cosas. Nuestra opinión no cambia la realidad. Yo puedo decir que no hay ninguna inseguridad, ningún problema de asaltos, etcétera, en Guatemala, por ejemplo. Puedo decirlo. Lo digo. ¿Y qué cambia? Si hay. Si no hay, no hay. Pero mi palabra no aniquila. Cuidado. Hoy estamos en gente con una cabeza vacía. Desde este malvado y maldito Lutero, que empezó a falsificar el Evangelio en nombre del Evangelio como ministro de Satanás, puso el subjetivismo como regla, andamos como andamos. El subjetivismo actual, el relativismo actual, ¿qué es? Es fruto del protestantismo de Lutero. Cada quien toma la Biblia e interpreta según su gusto, capricho, y funda su secta y dice tonteras. Eso no vale, señores. Nuestro Señor nunca dijo eso. Dijo: prediquen, enseñen con autoridad divina. Y quien os escucha, me escucha; quien os rechaza, me rechaza. Eso dijo el Señor. Hoy cualquier tontito toma la Biblia, pone del tú por tú con la jerarquía sagrada de Cristo, el sacerdocio cristiano católico, y rechaza toda explicación correcta. Y cualquier pobrecito engañado: yo leo Biblia, pero no quiere escuchar a los ministros del Señor. Y bien, lees Biblia para tu perdición. ¿Por qué?
Porque la Biblia mal entendida, mal explicada, mal interpretada es veneno, no es palabra de Dios. Nuestro Señor no dejó su doctrina en un libro mudo para que cada quien hice lo que quiera. Y precisamente porque andamos en esto, andamos como andamos en la sociedad. También, que hermanos, hoy, además de la fiesta, digamos, solemnidad de Epifanía, celebramos también la fiesta de la Sagrada Familia. Entonces voy a explicar un poco lo de la familia y después de la Epifanía, después hablo también de la Sagrada Familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben, no es un hombre cualquiera, no es un profeta cualquiera, no es un personaje extraordinario cualquiera, es Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Jesucristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Como hombre sí fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, es milagrosamente, sin cooperación humana de Padre, en el seno de María Santísima e Inmaculada. Cuando Dios, Trinidad, Padre y Espíritu Santo, creó el cuerpo de Jesús en el seno de María milagrosamente, le creó una alma humana, la llenó de santidad y gracia, la unió a este cuerpo para hacer la naturaleza humana de Cristo. Y el verbo divino, la sabiduría divina, la palabra de Dios, creadora de todas las cosas, va a unirse a este cuerpo de sangre para formar la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el niño que nace de María realmente es Dios hecho hombre, Dios encarnado, Dios hecho visible. A tal punto San Pablo dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué dice San Juan en el inicio de su Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo, la palabra, la sabiduría, la inteligencia. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo, toda la creación se hizo por Él, porque el Padre cree por su sabiduría, por su palabra, el verbo. Todo lo que se hizo por Él, sin Él nada se hizo de lo que se hizo. Y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, sangre y carne humana. Se llama Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo? Bien, para salvar a los hombres. ¿De qué va a salvarlos? De la más grande de las desgracias, del pecado y del poder del demonio. ¿Por qué? Y porque ¿qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. ¿Y de dónde vino el pecado? El pecado vino del mal uso de la libertad humana, desde el pecado original. Y Dios, a pesar de haber sido ofendido, en su misericordia extraordinaria, su amor hacia la criatura humana, bien prometió un Salvador. Ese Salvador fue anunciado desde el inicio de la Biblia, capítulo 3, 15 del Génesis. La mujer, engañada por la serpiente, el demonio va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esta mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente es María, dándonos al Salvador como instrumento de Dios. Por eso, con toda razón, podemos llamar María la nueva Eva y Jesús el nuevo Adán. Pero nosotros somos de los dos. Recibimos las naturalezas humanas del viejo Adán y la gracia y la santidad del nueva Eva, el nuevo Adán. Y por eso estamos tentados, por eso tenemos la tentación. De ahí la importancia de frecuentar los santos sacramentos, la oración, la penitencia y alejarse de la ocasión del pecado para que el viejo Adán no venga a atormentarnos, triunfar y perdernos. Entonces, el verbo se hizo carne, se llama Jesucristo, vino para salvar. ¿Y cómo nos salvó? Primero, predicando su palabra al pueblo hebreo. El pueblo hebreo desde Abraham hasta Juan Bautista, unos más o menos 2000 años de tiempo, tuvo el papel, la función, Dios tenía que escoger un pueblo, escogió a Abraham para preparar la venida de Cristo. Cristo viene, queda 30 años de preparación y finalmente en 3 años prepara a los apóstoles, realiza todas las profecías y va a dar su vida en la cruz por nosotros. ¿Y qué pasó en su nacimiento? En su nacimiento como hombre, bien quiso realmente darnos ejemplos. No es azar que Cristo haya nacido en un pesebre. ¿Por qué? Y porque el mundo paganizado, y pagano más bien, incluso el mismo pueblo judío, estaban inclinados al materialismo, a la avaricia, a los bienes materiales. Y bien, Él va a nacer en la pobreza absoluta, en un pesebre. Ellos estaban hinchados de orgullo, y menosprecio de los demás, y todos los demás vicios que siguen el orgullo, y bien va a nacer en la humildad total. ¿Y a quién se manifestó el nacimiento de nuestro Señor como hombre primero? Y bien a los pastores.
Mediante los ángeles. Los ángeles anuncian a los pastores que ha nacido el Salvador y después los pastores van a adorar, agradecer, anunciar la buena noticia. Y después, ¿a quién aparece? Y bien aparece milagrosamente a unos astrónomos, a unos especialistas, a unos sabios del paganismo que llamamos los tres reyes magos. La estrella que los guió hasta Jerusalén desde Belén no es una estrella normal. Una estrella nunca se para, se va ya. Cuando la estrella llegó a Jerusalén desaparece. Ellos tenían conocimiento de esas cosas. Entonces van a ver al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y Herodes, espantado, porque Herodes era un usurpador, de cierto modo, apoyado por los romanos, un hombre muy cruel, un hombre muy asesino, muy injusto, directamente tuvo la chispa en la cabeza de hacer una trampa y eliminar a este rey que acaba de nacer. Entonces llama a los sacerdotes judíos y dice, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? El Mesías, el Cristo en griego, pasó en nuestro idioma las dos palabras, el ungido de Dios, el esperado de las naciones, el salvador del mundo, el que hace 2 milenios el pueblo judío esperaba. Los sacerdotes se juntan y buscan la Biblia y dicen, está en Miqueas profeta, tú, Belén, no es la menor de las ciudades de Judá, de ti va a nacer el caudillo que va a regir mi pueblo. Está en Belén, ok, maestra, muchas gracias, váyanse, llama secretamente a los magos, véngase, tenemos la solución, está en Belén, vayan, búsquenlo, adórenlo, después regresen, decímelo para que yo también vaya. Es una astucia, una trampa. Lo que quiere es saber dónde está para ir después a acabar con él. Y curiosamente, o más bien milagrosamente, cuando los reyes salen de Belén, ¿qué pasa? Y bien pasa algo extraordinario, la estrella reaparece. Por eso dije, no es normal, es una estrella milagrosa, es algo, Dios interviene en esto. Aparece y los lleva hasta Belén y se para donde estaba el niño. Esta vez dice, está en una casa, ya no está en gruta porque ya pasó el alboroto del censo. Entonces se presentan, lo adoran y presentan sus dones. Y bien, dones dice de oro, que es rey, de incienso, que es Dios, y de mirra, que es hombre, para hacer sus homenajes a él. Y después, en lugar de regresar a Jerusalén, y bien el ángel de Dios aparece y dice, no regresen allí. El rey Herodes se llama las intenciones, o más bien Dios va a hacer fracasar el plan de Herodes, van por otro camino a su país, y Herodes, enojadísimo, manda a sus agentes, a su policía a Belén, matar a todos los niños de 2 años por abajo. Pero como no había llegado la hora del Señor, como no había llegado la hora de Cristo de dar su vida por nosotros, bien Dios va a desbaratar el plan de Herodes. De noche el ángel aparece a San José, padre adoptivo, protector de la Virgen y de Jesús. Levántate, toma el niño y la madre y vete a Egipto. Van a hacer un camino de 8 a 10 días con su asnito hasta Egipto, país pagano. Es verdad, todo eso ahora es territorio del Imperio Romano, pero a pesar de todo, otro país, otro idioma, otra cultura y además país idólatra. Nuestro Señor tuvo que huir delante de este malvado. Va a quedar ahí hasta la muerte de Herodes y después regresa, van a Nazaret. Quiero ahora hacerles una reflexión, queridos hermanos, de San Ambrosio que explicó esto de los Reyes Magos. Una reflexión muy hermosa. Dice San Ambrosio, el que convirtió San Agustín, murió un poco antes, los años 400. San Ambrosio era gobernador romano, catecúmeno, separado por el bautismo. Cuando lo escogieron de obispo, lo forzaron, aceptó. Fue uno de los más grandes obispos del siglo IV. ¿Qué dice San Ambrosio? San Ambrosio dice, imitemos a los Reyes Magos, hermanos queridísimos. Imiten a estos Reyes Magos y vengan siempre a la iglesia con el mismo deseo y afán que ellos
vinieron de tierras lejanas a adorar al Señor Jesucristo. Ofrecieron dones preciosos. Ustedes también ofrécenle vuestros dones, que es primeramente su alma. Su alma. Cristo busca las almas, porque las almas son inmortales. Ofrecieron ellos sus dones preciosos, ofrecedle vosotros vuestra alma. Vuestros dones serán razonables si le ofrecéis la fe, esperanza, caridad, penitencia, humildad, castidad. Esto es, si os ofrecéis vosotros mismos, porque Dios estima más este don que el de vuestras riquezas. Lo que busca, queridos hermanos, Dios es nuestra alma. Y para que nuestra alma esté con Dios, quede con Dios, no se entregue al demonio y no se ponga en riesgo de caer en cualquier momento en el infierno eterno, porque podemos morir en cualquier momento, cuidado. La vida es prestada, no es dada. Cualquier loco, cualquier borracho, cualquier drogadicto, cualquier imprudente puede mañana aplastar en la calle. Y esto pasa. Esto pasa. Hace poco me dijo una señora secretaria de un doctor, pasó la calle, una buceta la aplastó. Entonces, ¿qué pide el santo? Nos dice, bien, nuestros dones cristianos serán nuestra fe. Si tenemos fe, creemos en lo que Dios dijo, y Dios no puede engañarse, ni equivocarse, ni engañarnos, y bien, tomamos en cuenta la fe y vivamos según la fe. Es dogma de fe, es decir, verdad revelada por Dios, y Dios no se equivoca, que todo pecado mortal cierra la puerta del cielo delante de nosotros, abre la del infierno. Así es. Cuando usted recibe un balazo en el corazón, está muerto. Todo pecado mortal destruye la gracia, destruye la caridad, el amor divino, porque amamos algo más que Dios, desobedeciendo a Dios, y expulsa el Espíritu Santo, y abre la puerta del demonio. Entonces Dios quiere nuestra fe, pero una fe viva, no una fe muerta. Soy católico, orgulloso de serlo, soy esto y aquello, y vive en unión libre. No, señor, usted es un católico equivocado, un católico que no cumple, un católico que está en el sueño, está un católico en fornicación. El Espíritu Santo dice, tenedlo por dicho, entendido, ningún fornicario, ningún adúltero va al cielo si no se convierte. La fe dice que la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, Sodoma y Gomorra es pecado de los más grandes, pecado que atrae la maldición de Dios sobre la tierra, que Dios castiga en ese mundo. Tenemos fe, vivamos según la fe. También tiene esperanza. Esperanza, ¿por qué? Y porque hoy el mundo es desanimado, el mundo paganizado, claro que es injusto y no se cumple, la gente, cada quien dice para mí todos los vicios posibles. Bien, tenemos que tener esperanza en Dios nuestro Señor. Pase lo que pase, Dios tiene la última palabra. Nunca desanimarse, nunca decir Dios me abandonó, eso nunca te pasa, hijito. Usted paga consecuencias quizás de tus errores, pecados, pero ponga tu confianza en Dios y verás cómo Dios te ayuda, y de hecho te ayuda. El hecho que tenga todavía la fe es grande don de Dios. Caridad. Usted ve, San Ambrosio nos habla de las tres virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. ¿Y cuál es la más importante? ¿Ves? La caridad. ¿Por qué? Porque el amor divino. El pecado mortal destruye la caridad, expulsa el Espíritu Santo del alma. ¿Y cómo podemos recuperar la caridad, la gracia del Espíritu Santo? Con la humilde confesión de nuestros pecados, humilde confesión de nuestros pecados, y no se dejen engañar por esta gente injusta que nos robó la Biblia, la falsifica, quizás no deliberadamente, porque ellos no son conscientes que están en el error, pero eso no cambia nada, que lo que hacen es malo, es tóxico. Bien, no sigan las ideas falsas de esta pobre gente que está, yo me confieso con Dios, no con un hombre pecador como yo. No, Dios dijo una regla. Dios dejó las cosas claro. Todo ser humano, Dios lo cree mediante un padre y madre, punto. Ya no va a creer otro Adán, cree uno solo y punto. Después los programó para que produzcan vida. Y bien, lo mismo, perdón los pecados, Dios nuestro Señor dio poder a su iglesia, a sus ministros, de perdonar los pecados. No es el sacerdote que perdona por autoridad humana propia. Es Cristo por la boca del sacerdote que perdona, es Cristo que consagra su cuerpo y sangre, es Cristo que habla también por la boca del sacerdote cuando el sacerdote es fiel ministro del Señor.
Por lo tanto, el que no hace caso a lo que dice el sacerdote, no hace caso a Dios mismo. Alguien puede decir, pero ¿y dónde está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia. Si usted se puede ser bíblico, está en la Biblia. 10:16 de San Lucas. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. Vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio, doctrina de Cristo a todos los pueblos, enseñándoles a observar todo cuanto os he dicho. No podemos, no tenemos derecho de falsificar el Evangelio. Y por desgracia, si hoy hay sacerdote con ideas falsas, modernistas, liberales, protestantes, masónicas u otras que no son católicas, que dicen que no hay pecado, que no sé qué, mienten. Mienten. El adulterio es pecado mortal. La fornicación es pecado mortal. El homosexualismo es pecado doble mortal. Escandaloso que Dios castigue en este mundo. Sodoma y Gomorra. El aborto es pecado mortal. La unión libre es pecado mortal. La usura es pecado mortal. La hechicería es pecado mortal. La brujería es pecado mortal. La pornografía es pecado mortal. El onanismo es pecado mortal. Hoy me inventaron 1000 medios para no tener hijos. Usa del don de Dios que es el matrimonio, pero contra el plan de Dios, es pecado mortal. Había en la Biblia un hombre que no quería tener hijos, entonces cuidaba a la esposa, sembrando el semen de vida fuera del vaso de la esposa para no tener hijos. Dios lo mató, se llama Onán. Vean, Génesis capítulo 38, 9-10, vean ahí. Sí. Hoy hasta obispos, hasta sacerdotes quieren bendecir hombre con hombre. Hombre, usted me hizo el Señor no para condenar las almas, sino para salvarlas. ¿Qué estás haciendo? Estamos en el siglo XX, misericordia. Misericordia sí hay, es verdad. Dios no rechaza ningún pecador que se convierte, que se arrepiente, pero no va a bendecir el pecado. No sea tonto, imbécil. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. De Dios no se burla. Por eso andamos mal con hermanos, porque los que tenían que iluminar el pueblo con la luz del Evangelio, la apagan esa luz del Evangelio y la tergiversan. Cualquier sacerdote, obispo, cardinal, teólogo, catequista o predicador que te diga que esto no es pecado, lo que diga, bien miente. La fe católica no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Hay una sola iglesia, la católica, la de 2000 años. Cualquier iglesia fundada por hombres no vale nada. Es un instrumento de perdición. Que quede claro eso también. Reconozco que hay gente inocente, engañada, que piensa servir a Cristo donde está. Esperemos en el Señor que un día lo rectifique, les hace mostrar el camino. Pero decir que no hay problema donde estás, te salvas, es mentira. Cuando un protestante que se dio cuenta del peligro en el cual está, quiere regresar a la iglesia de Cristo, la iglesia madre, una santa católica apostólica, hay sacerdotes que dicen, no es necesario que de donde estás. Ese sacerdote es un criminal, es un mentiroso, es un ignorante, es un falso ministro, un fariseo. Pretende presentar a Cristo, no lo representa. La mejor caridad que pueden hacer con uno no católico es decir la verdad. Hijo, ¿quieres salvarte? Entre la iglesia de Cristo. ¿Cuál es? La de 2000 años. Cristo ya fundó la suya. Entonces tenemos que tener, queridos hermanos, fe, esperanza, caridad, dice el santo. También penitencia de nuestros pecados. Penitencia, no hay de otra. Hagan penitencia, dijo San Juan Bautista. Hagan penitencia, dijo Cristo. Predique el evangelio de penitencia, dijo a los apóstoles. ¿Qué es penitencia? Penitencia es dolerse de haber ofendido a Dios. Arrepentirse de sus pecados, no hay de otra. Cuando se toma un camino falso, y aunque haga 100 kilómetros, ¿qué tienes que hacer? Supongamos vas a El Salvador, tomó el bus y se fue a Tapachula. ¿Qué tienes que hacer? Ve, bajar del bus y regresar. ¿Qué hacemos? Esa es la penitencia, arrepentirse, convertirse. Hay gente que tiene 20, 30, 40 años y unión libre, fornicación escandalosa, pecado mortal. ¿Y para qué me caso? Para salir del pecado, hombre. Para salvarte. Para libertad de esa mugre. Si tus ojos vieran en qué estado está tu alma, harías paro cardíaco. Sí. San Antonio María Claret dice, si nuestra alma viera, nuestros ojos humanos,
físicos vieran un alma en pecado mortal, haríamos paro cardíaco. Tan mugrosa, asquerosa es. Y había unos santos que Dios le había dado un don, al oler las almas, sabían si estaban en pecado o en gracia. Rápido, Señor, por favor, quítame esto, ya no aguanto. Pues claro. El padre Damián, apóstol de los leprosos en las Islas Hawái, siglo XIX, fue cuidar a los leprosos, él también murió leproso. Y bien dijo, la primera vez que entré en una choza de un leproso, el primer movimiento fue vomitar del asqueroso, del olor, mal olor de la lepra. Lo mismo es pecado, que hermanos. Entonces nuestro Señor pide a nosotros penitencia, humildad y castidad. ¿Qué es la castidad? Respetar su cuerpo. No estás casado, viva castamente, viva como Dios manda, honre tu cuerpo, no sea una mugre, una podredumbre asquerosa de pecados. Hoy, queridos hermanos, el demonio anda suelto. Por culpa de Lutero y también de la pieza católica que produjo Lutero, porque no olvidemos, si los católicos del siglo XVI no fueran tibios, una parte de ellos al menos, bien Lutero no hubiera sido posible. Y si los políticos de su tiempo no hubieran sido avariciosos, engañosos, tramposos, apoyándole, no hubiera logrado nada Lutero. Pero lo apoyaron para robarse bienes de la iglesia, hospitales, conventos, monasterios, tierras y escuelas, etcétera, etcétera. Y bien, el protestantismo hoy nos llevó a la apostasía de las naciones. Todo favorece la podredumbre del pecado. Todo contra la pureza. Quieren corromper los corazones. Y no es inocente. Si todo esto está promovido, favorecido, publicado, no es azar. No es azar. La gente, claro, que perdió la fe, va a utilizar, con tal que gane dinero, no les importa lo que fabrican, difunden, desde la ropa hasta las películas y videos, y después todos los bobos que somos caemos en la trampa. Por eso que los hermanos toman en este inicio del año una decisión firme. Cuídense de las redes sociales. Cuídense de lo que causa tu ruina, tu desgracia, tu vergüenza. No abrir ningún video que usted sospecha que está mal. No entrar en ningún canal si usted que está ahí el demonio que te paraliza. Y si alguien te manda dos de estas mugres, de estas porquerías, cortar, bloquear a esta persona, ministra de Satanás. No es amigo, no es amiga, no es pariente, no es compañero. El que te impulsa al mal no es amigo, no te ama, te detesta, quiere verte a la perdición. Y como dice nuestro Señor, si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo. ¿Qué significa esto? Una amistad, un novio, una novia, un contacto, redes sociales, cualquier cosa que te causa problema, corte con esto. ¿Qué hacemos? ¿Quieres salvarte? Toma el camino de la salvación. Pero una vez que el alma se separa del cuerpo, si está en pecado mortal, hermanos, se ve tal cual Dios la ve y cae en el infierno para siempre. Ya no podrá nunca salir de ahí. Desgracia completa y absoluta para siempre. ¿Esto quieren? No. Entonces toman medidas. Y que nadie diga, pero soy débil, no puedo, soy adicto. Si adicto, ¿por qué? Ok. Toma las medidas. Aléjate de las ocasiones. Es primera solución para evitar el pecado. Alejarse de la ocasión del pecado. En la Biblia se ha dicho, el que ama el peligro, perece en el peligro. Así. Que quede claro. Que nadie vaya a su cama con el teléfono, ni al baño, ni al lugar donde peca como tonto. Apague esto, después de la cena, apágalo y déjala en el comedor. No vaya a tu cama con esa mugre. Tiene una bomba atómica en tu mano, explota, te quema. Salga a todos sus grupos donde recibes porquerías y medias. Bloquea a toda persona que te hace daño. Hermanos, ¿por qué insisto tanto en este tema? Y porque el peligro es real. Hasta los niños quieren corromperlos. Tengo un texto de 1863 que se llama La Revolución Francesa, por moción de Ségur, La Revolución, Monseñor de Ségur. Cita textos masónicos de estas mafias ocultas anticristianas. Dicen, el mejor puñal para ir a la Iglesia Católica en el corazón es la corrupción. Debemos popularizar el vicio en las multitudes, que lo beban, que lo saturan de él por los 5 sentidos.
hagan corazones corruptos y dejarán de ver católicos. Hermanos, este es luciferino, claro, y hoy se logra. Entonces, como bobos, no seamos tontos. No den al niño los tablets, los aparatos, acostúmbrenlos al papel. Cuando se le da un buen libro de santos, catecismo, Biblia ilustrada, cualquier cosa, el niño tiene algo seguro en su mano. Cuando tiene tablet, claro, todavía chiquito, ok, pero es que no se acostumbre a esto. Incluso los adultos. Entonces, ¿qué nos pide aquí San Ambrosio? Bien, ellos ofrecieron, los magos, dice, sus preciosos dones. Nosotros debemos ofrecer nuestra alma. Vuestros dones serán razonables, aceptados por Dios si les ofrecéis la fe, la esperanza, la caridad, la penitencia, la humildad y castidad. Humildad. Una persona que se confiesa es humilde, muestra sus pecados al médico de Dios, pide misericordia. Una persona que está en pecado, guarda sus pecados y por orgullo o pena, que es orgullo de hecho, no se confiesa, bien, no es humilde. Dios resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Cuidado. ¿Qué diferencia entre uno que está en el cielo ahora y uno que está en el infierno? Quizás el que está en el cielo pecó más que el que está en el infierno, pero se confesó, se humilló, reconoció su falta, dijo hasta aquí el pecado, y Dios le perdonó. El que por orgullo, por no practicar la humildad, guardó sus pecados, vivió en pecado mortal, y bien, un día de repente la muerte vino y se fue al infierno. Entonces debemos ofrecer, dijimos a Dios, fe, esperanza, caridad, penitencia, humildad, castidad. Esto es, si os ofrecéis vosotros mismos, porque Dios estima más este don que el de vuestras riquezas. Muchos son los que dan limosnas. Está bien dar limosna y ayuda mucho y háganlo. Pero, sin embargo, no dejan de pecar. Ofrecen sus dones a Dios y así mismos se ofrenden al demonio. Ofrecen, dice, sus bienes a Dios, pero a sí mismo por el pecado se ofrecen al demonio. Quiero clarificar esto. Hacer limosna es buena. Una persona que está en pecado, hace limosnas, hace ayunos, hace esfuerzos, hace penitencias, con el deseo de salir del pecado es muy bueno, ¿sí? Pero el que hace la limosna, yo hago limosna, después sigo pecando, no, esto no funciona así. Pero si usted hace la limosna con el deseo de salir del pecado, triunfar del pecado, haces muy bien. Muchos son los que dan limosna, sin embargo no dejan de pecar, ofrecen sus dones a Dios y asimismo se ofrecen al demonio. Dios no quiere entrar a la parte con el diablo. Dios no acepta esto. O te das a Dios o al diablo. Por lo tanto, alejad de vosotros, con la ayuda de Dios, lo mismo el robo que la lujuria, el odio que la soberbia, cualquier cosa que fuere mala, para que vuestro Creador os posea por entero y les dé la felicidad eterna del cielo. Meditad por qué Herodes buscó a Jesús y no lo encontró. A saber, porque lo buscó mal. También vosotros buscaréis a Cristo si obráis el bien por la alabanza humana. Cuidad no sea que buscando cosas semejantes no lo encontréis a Él y os perdáis vosotros. Los magos, cuando se acercaron a Herodes, perdieron la estrella. También vosotros, si os acercáis al diablo, pecando, dejaréis de gozar de la luz espiritual, a no ser que abandonéis el mal de nuevo por medio de la confesión y de la penitencia. No vayáis a Herodes, porque es mejor precaver el pecado que enmendarlo. Queridos hermanos, muy hermosa esta última palabra. Precaver el pecado que enmendarlo. Mejor no pecar que hacer penitencia y regresar a la gracia. ¿Por qué? Y porque no sabemos ni el día ni la hora. Y además cada pecado es como una cirugía, debilita. Pero si aconsejados por el diablo hubieseis pecado, cuando os separéis de él con la ayuda de Dios por la penitencia y confesión, volveréis a recibir la gracia perdida. Del mismo modo
que los magos, una vez que se hubieron separado de Herodes, del demonio, merecieron ver la estrella que habían perdido. Terminamos con los obsequios de los reyes. Se dice que los magos eran tres, y tres eran sus dones: oro, incienso y mirra, porque reconocieron al verdadero Dios, Rey y hombre en carne mortal. También vosotros, hermanos, ofrecedle el oro de la sabiduría celestial, del conocimiento de la doctrina cristiana, el incienso de la oración limpia y la mirra de la perfecta mortificación. Ofrecer a Dios el oro de la sabiduría celestial, que los hermanos no llenen su cabeza de basura de las telenovelas, de películas y novelas y periódicos falsos. Cuidado. Hoy, ¿por qué andamos como andamos tan decadentes? Porque los católicos son ignorantes de la sabiduría cristiana. Son ignorantes. Por esto, pues hay hechiceros, brujos, esto y aquello. ¿No? Lean el Evangelio. Lean el Evangelio resumido, sintetizado del Catecismo. Lean la vida de los santos que el Evangelio ha practicado. Lean las obras de los santos. Claro, cada quien según sus posibilidades. Imitación de Cristo, preparación para la muerte, vida devota de San Francisco de Sales, etc. Que es realmente la sabiduría cristiana sintetizada. Ofrecerle la sabiduría celestial cristiana, dice el incienso de la oración, oración cada día. Sin oración no hay salvación. El que reza se salva. El que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Santo Tomás de Aquino, el más grande de nuestros teólogos, dice: aparte del bautismo, que es gracia total, gratis, total, absoluta, que nos ha sido de Dios, aparte del bautismo, todas las gracias, ayudas, luces, protecciones, misericordias que Dios da al hombre, los da al hombre por la oración. Les aconsejo a todos tener también este librito de Santo Alfonso María de Ligorio. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Reza en la mañana, mediodía, la noche, oraciones normales, oficiales. Si posible, el Santo Rosario. Y durante el día hagan muchas jaculatorias, es decir, oraciones cortas, breves. Dios mío, ayúdame. Dios mío, ven a mi socorro. Dios mío, en ti confío. Ave María Purísima. Viva Jesús. Viva María. Muera el diablo y sus obras también. Sí. Rezar. Ofrecer el incienso de la oración limpia, mirra de la mortificación cristiana. Hay pruebas, dificultades, miserias. Es bien ofrecerlo al Señor. Haga lo que puedes y lo que debes. Funciona, gracias al Señor. No funciona, gracias al Señor también. Sean pacientes. Un día alguien estaba rezando para no perder el avión. Y perdió el avión. Perdió el avión. Mi oración no fue escuchada, Dios no me ayudó. No diga tonteras. Una hora después ese señor estaba de rodillas. Gracias, Señor, de haber perdido el avión. ¿Y por qué? ¿Y por qué el avión cayó? Y él no estaba dentro. ¿Ves? Sí. A veces queremos las cosas como queremos y no funciona y nos quejamos, pero Dios ve todo, usted no ve nada, ve unos metros. Haga lo que puedes, lo que debes. Funciona, gracias Señor. No funciona, gracias Señor también. Él sabe por qué, pero siempre Dios da algo mejor de lo que hemos pedido. Entonces ofrezcamos, dice el Señor, la sabiduría cristiana, el incienso de la oración limpia y la mirra de la perfecta mortificación. Sigue hablando los magos. Se volvieron a su tierra por otro camino. Esta vida es una peregrinación y el paraíso vuestra patria, hermanos, ya que es necedad inmensa preferir el destierro a la patria. Despreciad vosotros esta vida incierta y miserable para que podáis llegar a la felicidad certísima de la patria celestial, que es la felicidad perfecta con Dios. Para eso vino el Hijo de Dios del cielo a la tierra, para que vosotros, siguiendo su ejemplo, podáis subir de la tierra al cielo. El Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra para que el hombre suba del cielo, de la tierra al cielo. Concedáoslo aquel cuyo reino e imperio permanece
sin fin por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.